¿Qué piensa el presidente argentino, Javier Milei, acerca de las feministas y del feminismo en general? De esto ya saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico. Si eso es un curro enorme, lo utilizaron para perseguir ideológicamente a los que piensan distinto. Creo que su propuesta económica está atravesada por un sistema patriarcal, que es mucho más fuerte antes que esto que usted está planteando. Te plantea una situación que te incomoda, que una mujer esté haciendo el trabajo de empleada doméstica y no te molesta, digamos, que de repente esté un hombre en el puerto llevando bolsas. Su teoría se cae con los datos. Eso fue un adelanto. Vamos a ver más después de esta intro. Recientemente Milei dio un discurso en el Foro Económico de Davos y tuvo cierta trascendencia por las críticas que hizo hacia el feminismo, hacia el populismo en general y demás. Nuevamente llamó la atención internacional que sea tan directo, por lo cual vamos a rescatar algunas cosas de ese discurso, pero no quería dejar pasar porque ya saben, quizás hay gente que me mira de otro país, que no conoce tanto la trayectoria de Milei, las cosas que ha dicho antes, quizás lo están siguiendo desde que asumió, desde que es diputado. Entonces pensé que sería una buena idea hacer un pequeño review sobre las cosas más o menos las más relevantes que haya dicho Javier a lo largo de su carrera mediática. Para los que lo sigan les servirá como no sé, recordatorio y para reírse un poco tal vez. O bueno, más importante, para reflexionar. Y para quienes sean de otros países y quizás no lo sigan tanto, para conocerlo un poco más y saber qué piensa acerca de este movimiento. Que podríamos llamarlo embrismo hoy por hoy a este feminismo de tercera, cuarta ola. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. En ese contexto, me parece que la mejor forma de realización de las mujeres es abrazar más las ideas de la libertad, más el ideario liberal, no, digamos, todo este feminismo Reload 2.0 de base socialista que lo único que hace es generar odio. Es decir, y lo único que hace es perjudicar a las mujeres. Si hay algo que les puedo asegurar es que en mi gobierno no va a haber marxismo cultural. Sí, un aplauso, por favor. Yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes. O sea, no le voy a conceder nada al marxismo cultural. Cuando en realidad el liberalismo se ocupa de la más pequeña de todas las minorías. Justamente, se ocupa del individuo. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico. Darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer, organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. De esto ya saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. Si eso es un curro enorme, lo utilizaron para perseguir ideológicamente a los que piensan distinto. Dale. Pero vos, ¿qué te crees? Que digo, la igualdad es igualdad ante la ley. Decime dónde hay una diferencia en la ley entre, no, este delito si es hombre de una manera y si es delito si lo hace una mujer es distinto. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Para mí la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. Y si vos querés crearle un derecho en favor de alguien, en realidad alguien lo va a tener que pagar. O sea, quiere decir que estás castigando a otra parte. O sea, que los derechos en favor de las mujeres castigan a los varones. Si vos creás un derecho artificial por encima de lo que es la igualdad ante la ley, desde el uso del aparato represivo del Estado para dárselo a alguien, quiere decir que estás castigando a otro. ¿Usted cree que otorgar derechos a las mujeres y a las disidencias es quitarle derechos a los varones? Cuando vos das un derecho a alguien lo tiene que pagar. Nada es gratis. Si vos vas a dar un cupo, ¿sabés qué? Hay algo que se llama 100%, no lo podés romper. Entonces, para mí, digamos, los lugares deberían ser ocupados por aquellos que están en mejores condiciones. Pero no es una sociedad igualitaria, es una sociedad en la cual si un valor es la vida, mayoritariamente las que tienen que tomar licencia para criar, las que están dedicadas a las tareas de cuidado, son las mujeres. Eso genera una desigualdad de las mujeres. Eso, digamos, o sea, eso no necesariamente tiene que implicar una desigualdad. En el fondo tiene que ver con... ¿Es lo que pasa? Las mujeres ganamos menos en promedio. No, a ver, vamos ahí, listo, ganan menos en promedio. Eso, digamos, o sea, cuando vos tomás en los promedios, claro, sí, tomás ese número, es cierto, en promedio. Cuando vos entrás segmento por segmento y abrís por segmento, es
esa desigualdad desaparece. Pero Milei, actualmente hay un 30% de brecha salarial por cuestiones de género, siendo que las mujeres también tienen dificultad para acceder al empleo. Estamos hablando cuestiones de género por el mismo trabajo realizado Eso a las es falso. mujeres, No, tanto ahí consultoras está. privadas como el No, INDEC ahí está. arrojan estos números A desde ver, hace varios años. Eso es falso. Lo que vos estás tomando es un número agregado que está tomando el promedio de los hombres contra el promedio de las mujeres. Entonces, ¿cuál es el tema? Vos lo que tenés que hacer es mirar la calificación de hombres y mujeres y en el mismo trabajo y con las mismas condiciones a ver si ganan distinto. Cuando vos haces eso, en realidad no hay tal brecha, la brecha desaparece. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? Mire, Breckman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón, y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión, que solo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres. Adivine qué va a encontrar. Ah, claro, usted no sabe lo que es ir a una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, su teoría se cae con los datos. Ahí es donde la teoría por ahí falla. Porque puede haber elementos culturales de prejuicios que discriminen, aunque la ley diga algo, discriminen a determinados grupos. Entonces ahí se genera un dilema. Es cierto que si interviene activamente el Estado es a favor del grupo discriminado y no del otro, pero también es cierto que si no interviene el Estado, convalida una discriminación de hecho. No, pero a ver, parte de la vida es la discriminación. El día que vos elegiste tu pareja, al día que elegiste tu pareja, hay un montón que elegiste que no fueran. Cuando vos vas a comprar un determinado auto, compras el auto A, discriminaste en contra del B también. Ahora, cuando vos te encontrás con las versiones socialistas del feminismo, todo este feminismo reloaded, a mí me parece verdaderamente denigrante y ofensivo y agresivo para con la mujer. Porque vos lo único que necesitas es la igualdad ante la ley. Y si vos lo que necesitas solamente es igualdad ante la ley, vos no necesitas derechos por encima del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esa es la idea de que el mercado es perfecto. Esto encierra muy bien la idea de que las condiciones son perfectas. Y no son perfectas porque por un montón, porque vivimos en una... No, pero pero si vos por algún motivo querés discriminar en contra de alguien, el problema es que lo vas a pagar. Si los hombres cuestan más caros, supuestamente en esa teoría que es falso, supongamos que tenemos el mercado de los médicos y tenés, no sé, X especializaciones. Ahora supongamos que, digamos, o sea, tenemos la población de mujeres y hombres idénticamente distribuidos. Suponete que ahora todas las mujeres deciden ser pediatras. Entonces quedan todas las especializaciones restantes a repartirse entre los hombres. En realidad lo que va a estar pasando es que la remuneración del pediatra va a bajar y todas las otras remuneraciones, o sea, van a estar más arriba porque hay menos oferentes relativamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos, las mujeres que han decidido ser pediatras van a ganar mucho menos que el que decidió ser, por ejemplo, no sé, neurocirujano. Perdóname. Creo que su propuesta económica está atravesada por un sistema patriarcal, que es mucho más fuerte antes que esto que usted está planteando. Bueno, digamos, esa es tu definición, digamos, o sea, el sistema que yo propongo se basa básicamente en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y que tiene la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Y ¿sabes qué? Digamos, una de las cosas que ha consagrado el liberalismo, uno de los grandes logros del liberalismo, es la igualdad ante la ley. Vos decís que la principal trabajo que tienen las mujeres en la Argentina, que es limpiar casas y que es el rubro con mayor informalidad, es porque las mujeres eligen todas como salida laboral limpiar casas ajenas. No, no necesariamente. O ¿Es sea, lo que pasa? Bueno, está bien, pero digamos, o sea, será una cuestión de elección de cada uno. Vos decís que las mujeres eligen mayoritariamente limpiar casas como salida laboral. Pueden elegir otra situación también. A ver, cuando inició el siglo XX, el porcentaje de mujeres en la universidad era el 10%. Hoy el porcentaje es el 60%. Por lo tanto, digamos, en dinámica, digamos, las mujeres, o sea, van a terminar llevándose los mejores puestos de trabajo de la economía. Quizás, o sea, te plantea una situación que te incomoda, que una mujer esté haciendo el trabajo de empleada doméstica y no te molesta, digamos, que de repente esté un hombre en el puerto llevando bolsas. Gana bastante mejor un empleado de puerto que una persona que limpia casa. Bueno, habrá un problema de oferta y demanda. Si vos lo querés arreglar por la fuerza, la solución siempre va a funcionar mal. En materia de género y de femicidios, ¿qué propuesta llevaría a su frente en un contexto en donde cada 37 horas una mujer muere a causa de esto? Que se cumpla la ley. ¿Cuál ley? Hay una ley, digamos, y todos además debemos ser iguales ante la ley. Entonces, si hay un código penal, que se cumpla el código penal. Hay un delito, se tiene que ser sancionado. Esa es la única, digamos, realidad que funciona. El feminismo, por lo que pide, es un castigo al hombre. Bueno, a ver, vamos a poner
¿Qué tipo de feminismo estamos hablando? Porque el feminismo originalmente es una causa liberal. Es decir, el primero que levantó las banderas del feminismo, sí, digamos, en 1750 fue Jeremy Bentham. Es decir, el primer feminista fue liberal. ¿Por qué? Porque, digamos, las mujeres no eran tratadas igualmente frente a la ley. Si querés ver más, esperá la segunda parte, que la publicaré en breve. Acá un adelanto. ¿Vos sabés que los primeros que levantaron la causa feminista, ¿sabés quién fueron? Los liberales. Nosotros sí creemos en la igualdad ante la ley. Ahora, si vos crees en un sistema que otorga privilegios porque querés menospreciar a las mujeres, es una cuestión tuya, no mía. Digamos, si le estás dando una discriminación positiva es porque considerás que es menos. Tiene muchas como denuncias de maltratos a mujeres. ¿Sabés que te vendría bien un poco de leer a Hayek? ¿Quién te dijo vos que yo no leo? Si no los leíste, ¿Pero entonces no los entendiste. dijo? Pues 2 más 2 es 4. Lo que dijiste es una burrada. La causa esa fue dada de baja. Ustedes son liberales, pero es raro que están en contra del aborto. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero fíjate en las cosas que están y el país está prendiendo fuego. A esperar la segunda parte. Si te gustó este video, deja like, compartilo. Nada más. Adiós.